Mover demasiado el brazo hace que la función del codo disminuya y la velocidad se reduzca. Gracias por ver el video. Esto es la Universidad Médica de YouTube. Se dice que 1 de cada 8 personas japonesas tiene problemas renales. Cuando los riñones se deterioran, los desechos se acumulan en el cuerpo y es peligroso. Por eso, si no se realiza diálisis artificial y se cambia la sangre 3 veces por semana, durante 4 horas al día, los riñones se vuelven ineficaces, el cuerpo se hincha, se acumula agua en los pulmones, aparece picazón, se produce anemia y se presentan muchos otros problemas de salud. Pero eso no es todo. Cuando los riñones se deterioran, los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro también se dañan fácilmente. El riesgo es 3 veces mayor en comparación con las personas que tienen los riñones sanos. La mayoría de las causas de muerte en personas con enfermedad renal son estos infartos cardíacos y cerebrales. Eso es lo que sucede. La mayoría de las causas de muerte en personas con enfermedad renal son infartos cardíacos y cerebrales. Si el corazón duele o queda parálisis por un infarto cerebral, no se puede disfrutar de la comida, los pasatiempos o los viajes. No se puede disfrutar de la vida. Si escuchan hasta el final, podrán prevenir el empeoramiento de la enfermedad renal y aumentar la posibilidad de evitar enfermedades vasculares en el futuro. Por favor, escuchen hasta el final. Así es como es. En la Universidad Médica de YouTube, los médicos explican de manera fácil de entender, desde su perspectiva profesional, videos que te ayudarán a estar más saludable a partir de mañana. Para no perderte los nuevos videos, te agradecería mucho que te suscribieras al canal. Así que hoy hablaré de 4 alimentos que fortalecen los riñones y 2 hábitos alimenticios incorrectos. Además, los riñones son conocidos como órganos silenciosos y de hecho muchas personas no notan ningún síntoma incluso si han perdido la mitad de la función renal. Por eso, para que puedas darte cuenta lo antes posible si tu función renal está disminuyendo, voy a explicar métodos efectivos para detectar a tiempo la disminución de la función renal. Existen formas de darse cuenta incluso antes que los análisis de sangre. Por favor, quédate hasta el final para escuchar toda la información. Así que antes de la primera clase, explicaré de manera sencilla cómo interpretar la función de los riñones. ¿Alguna vez has visto el término creatinina en un chequeo de salud? Si tienes los resultados de un chequeo reciente, te recomiendo que los revises mientras ves este video. También puede aparecer como creatinina en los resultados. La creatinina es uno de los indicadores para ver la función renal. Cuando consumimos proteínas o cuando los músculos se descomponen, se produce una sustancia llamada creatina. Esta sustancia se transforma en creatinina, que luego es filtrada por los riñones y eliminada a través de la orina. Cuando la función de los riñones se empeora, la creatinina en la sangre aumenta, por lo que se utiliza como un indicador para saber si los riñones están funcionando mal. Sin embargo, este valor varía mucho dependiendo de la edad, el físico y el sexo, así que no es muy conveniente para ver la función real de los riñones. Por eso, se desarrolló este otro indicador. Dependiendo del examen de salud, a veces está escrito y a veces no. Glomerular Filtration Rate significa tasa de filtración glomerular, pero como tiene muchos kanjis, puede ser difícil de entender. Sin embargo, es un término sencillo. Por favor, entienda que esto indica el grado de salud de los riñones. Cuando los riñones están sanos, el valor es alto, y cuando la función renal disminuye, el valor baja. Para evitar malentendidos, lo explicaré de manera sencilla. La tasa de filtración glomerular es el mejor indicador del estado de salud de los riñones. Así es como funciona. Cuando la función disminuye y la tasa de filtración glomerular baja de 60, se considera una enfermedad renal crónica, lo que significa que la función de los riñones está empeorando. Así que hay que tener cuidado con eso y prestar atención a varios aspectos. Comenzar el tratamiento y la dieta. Está relacionado con el tiempo. Cuando esta función cae por debajo de 50, pueden aparecer síntomas como hinchazón en el cuerpo, anemia y en algunos casos los huesos se debilitan. Además, cuando la tasa de filtración glomerular baja a 10, los riñones casi no funcionan, por lo que en el futuro será necesario recurrir a tratamientos como la diálisis sanguínea o la diálisis peritoneal. Está relacionado con el tiempo. La función de tus propios riñones se mide con un indicador que muestra cuánta sangre pueden filtrar de cada 100 puntos. Así que por favor, revisa esto. Aquí te presento un resumen de la herramienta de evaluación de función renal de la Sociedad Japonesa de Nefrología. Solo tienes que ingresar el valor de creatinina, tu edad y tu sexo, y así puedes calcular la tasa de filtración glomerular, así que por favor inténtalo después. Bueno, eso es todo. Voy a presentarte 4 tipos de alimentos que fortalecen los riñones. La primera de las 4 formas de alimentación para fortalecer los riñones es prestar atención a la lin. ¿Alguna vez has escuchado sobre la lin? Probablemente no lo hayas escuchado mucho, ¿verdad? Esta lin es necesaria para formar los músculos y huesos del cuerpo. Es muy importante. Cuando comemos, transformamos esos alimentos en energía, y la lin es un nutriente esencial en ese proceso. Si llevas una vida normal, no necesitas preocuparte demasiado por la ingesta de lin. Sin embargo, si la función de tus riñones está deteriorada, eliminar la lin del cuerpo
se vuelve difícil, lo que provoca que la lin se acumule en el cuerpo y como resultado puede afectar negativamente al corazón y otros órganos. Las arterias de todo el cuerpo pueden endurecerse o bloquearse, lo que aumenta el riesgo de que los vasos sanguíneos se vuelvan frágiles y se dañen más fácilmente. Este riesgo se incrementa cuando los riñones no funcionan bien. En estudios que reunieron a varios pacientes, se observó que cuando aumenta el nivel de lin en la sangre, se dice que el riesgo de muerte aumenta hasta un 18%. Así que para las personas cuyos riñones ya están funcionando mal, este lin es algo a lo que realmente deben prestar atención. Según la recomendación de Merica, la cantidad diaria de lin para personas sanas se establece en hasta 700 miligramos, pero aunque digan 700 miligramos, no es fácil de entender. En realidad, este lin se encuentra en varios productos procesados y aditivos, por lo que es difícil saber la cantidad que contienen. Incluso si miras la tabla de ingredientes en el empaque de los alimentos, verás cosas como ácido fosfórico, reguladores de pH y emulsionantes. Estos también contienen lin. Así que ahora les voy a presentar una forma sencilla de evitar consumir demasiado lin, y eso es evitar los productos procesados, el jamón, el tocino y también los alimentos instantáneos. No es solo que estos productos procesados contengan mucho lin llamado lin inorgánico, sino que contienen lin que se absorbe muy fácilmente. En comparación con eso, en cuanto a los alimentos como la carne, el pescado o el tofu, en su estado natural, existen tipos de lin como el lin orgánico, pero el lin que se encuentra en los alimentos naturales tiene una tasa de absorción baja, así que aunque lo consumas, no se absorbe tanto. Esa es una de las ventajas. En cambio, el lin que se encuentra en los productos procesados, la tasa de absorción del lin inorgánico es de aproximadamente el 90%, mientras que el lin de origen animal, como el que se encuentra en la carne y el pescado, la tasa de absorción del lin orgánico es de aproximadamente el 50%. El lin orgánico que se encuentra en proteínas vegetales como el natto o el tofu tiene una tasa de absorción del 30%. Las proteínas vegetales también contienen fibra alimentaria y casi no tienen grasas dañinas para el cuerpo, así que desde ese punto de vista también son muy beneficiosas. Además, hay maneras de prepararlas para aprovecharlas mejor en la alimentación. En realidad, este lin es fósforo. Incluso solo hirviéndolo, el fósforo se disuelve en el agua y así se puede reducir la cantidad que se ingiere. Se dice que se puede reducir entre un 20 y un 50%. Por eso, si es un alimento que se puede hervirlo ayuda a disminuir eficazmente la cantidad de fósforo que se consume. Pero quiero enfatizar algo muy importante. No se trata de reducir la cantidad de fósforo a cero. Como mencioné antes, el fósforo es un nutriente esencial para formar huesos y para que los músculos produzcan energía, así que tampoco es bueno eliminarlo por completo. Eso también es peligroso. Lo importante es consultar con su médico o con un especialista en nutrición para saber cuál es el valor adecuado de fósforo para usted. Si el valor está dentro del rango normal, puede comer sin preocuparse demasiado. No pasa nada si no le presta mucha atención. Si el valor es un poco alto, entonces sí debería tener cuidado. Si es demasiado alto, puede que le receten medicamentos. Si le preocupa, consulte con su médico o pregunte cuando vaya al hospital para su chequeo. Es mejor preguntar si debe preocuparse o no. El segundo de los 4 puntos clave para una dieta que cuide los riñones es el café instantáneo. ¿Le sorprende? En los videos de YouTube no se menciona mucho este tema. De hecho, este café contiene muchas sustancias antiinflamatorias que ayudan a suprimir la inflamación, por lo que también puede ser eficaz para prevenir el deterioro de la función renal. De hecho, esto también está registrado en las guías clínicas de los riñones. Se realizó un estudio con aproximadamente 500.000 personas dentro y fuera del país. Según 2 estudios, que son investigaciones de alta fiabilidad, consumir café reduce el riesgo de desarrollar enfermedades renales. Los resultados mostraron que el riesgo disminuyó en un 14% y en cuanto a la cantidad recomendada de consumo, el café las personas que beben 2 o más tazas al día tuvieron un menor riesgo de desarrollar enfermedades renales en comparación con quienes beben menos de una taza. Y no solo eso, en la etapa final de insuficiencia renal hasta llegar a la fase terminal, el riesgo también disminuyó en un 18% y se dice que incluso la muerte relacionada con enfermedades renales también se ha informado que el riesgo disminuyó en un 18%. Esto no es casualidad. Así como el café tiene efectos para prevenir la diabetes, también tiene efectos para controlar las enfermedades renales. Todavía se necesita más investigación para obtener datos de evidencia sólidos y confirmados. Se necesita más investigación. Actualmente estamos en la etapa de investigación, así que aunque se espera que tenga efectos, no se puede decir con certeza, pero al menos no parece ser perjudicial. Así que si te gusta el café, no hay problema en probarlo. Además, se ha dicho que el café puede ayudar a prevenir el hígado graso y la cirrosis, que son problemas previos, y también puede reducir el riesgo de enfermedades femeninas. Tiene efectos para la dieta y se ha informado que mejora la concentración. Ya hemos hablado antes sobre la relación entre el hígado y el café, así que por favor, consulta el resumen
si te interesa. Ahora, aquí tienes el tercer punto de los 4 hábitos alimenticios para fortalecer el hígado. Se trata de la fibra alimentaria. Creo que muchos de los que ven la Universidad Médica de YouTube habitualmente ya saben la importancia de la fibra alimentaria, ya que lo hemos explicado varias veces. Presión arterial alta, diabetes, y también es efectivo contra el colesterol y estos problemas. He explicado muchas veces que la fibra alimentaria es efectiva y además de prevenir enfermedades crónicas, esta fibra es muy importante, lo cual también está escrito en las guías. Se hizo un seguimiento durante 12 años a más de 2.500 personas. En el estudio, las personas saludables basaban su alimentación principalmente en verduras. Al comparar los grupos, el grupo que consumía la menor cantidad de verduras tuvo la tasa de mortalidad más alta, mientras que el grupo que consumía la mayor cantidad de verduras tuvo la tasa de mortalidad más baja. El riesgo también se redujo en un 16%. Ese fue el resultado. Los suplementos alimenticios también son consumidos por pacientes con órganos internos debilitados. Se dice que esto es muy importante para poder seguir viviendo en el futuro, especialmente para quienes tienen problemas renales. Se dice que no es tan efectivo para prevenir enfermedades como la obstrucción de las arterias coronarias o cerebrales. Así que aquí hay que tener cuidado. En estudios anteriores, los grupos que consumían muchas verduras poco saludables, como jugos de verduras o postres con demasiadas verduras, o los que comían demasiados carbohidratos refinados como arroz blanco o trigo, tenían un mayor riesgo de mortalidad y empeoramiento de la función renal, aunque se trate de verduras, si son en forma de jugos de frutas o verduras, por ejemplo. Aunque el arroz blanco también es técnicamente un vegetal, no se recomienda una dieta que consista principalmente en arroz blanco o frutas. Se recomienda consumir verduras, legumbres y especialmente frutos secos y cereales integrales. Como objetivo, se sugiere consumir una cantidad de verduras equivalente al tamaño de tus 2 manos juntas en cada comida, lo que se considera suficiente. Consumir suficiente fibra alimentaria puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre. Mi recomendación personal es enfocarse en los frutos secos, no solo la fibra alimentaria, sino también los ácidos grasos omega 3, que ayudan a reducir el colesterol, pueden obtenerse eficazmente de estos alimentos. Así, puedes esperar efectos positivos en la presión arterial, el azúcar en la sangre y el colesterol. En cuanto a las verduras, ya he hablado de esto en videos anteriores, así que si te interesa, por favor, revisa la sección de resumen después de este video. El cuarto punto importante para una dieta que fortalece el páncreas es controlar la cantidad de carbohidratos. Esto es algo que se enfatiza mucho. Muchas personas con problemas de páncreas han escuchado que es mejor no consumir demasiados carbohidratos. La relación entre los riñones y la sal es bastante conocida, pero en realidad no es cierto que todas las personas con problemas renales deban reducir la sal sin excepción. No es correcto pensar que mientras menos sal, mejor. De hecho, las personas que consumen demasiada sal, el riesgo de presión arterial alta aumenta y también el riesgo de que los riñones se deterioren. Esto es un hecho indiscutible, así que reducir la sal... ¿Significa esto que las personas que redujeron la sal en su dieta tuvieron una tasa de mortalidad futura más baja en comparación con quienes no lo hicieron? Eso es lo que se suele decir y se da por hecho. No hay datos que lo respalden. Más bien, se cree que reducir demasiado la sal podría aumentar el riesgo de enfermedades y no necesariamente es mejor para la salud. Se suele decir que deberíamos controlar la cantidad de sal que consumimos. Para las personas que consumen demasiada sal y ya tienen problemas renales, o para quienes la hinchazón y otros síntomas están empeorando y dificultan su vida diaria, yo también he tratado a muchos pacientes así que si es posible, procuremos mantener la cantidad de sal diaria por debajo de unos 6 gramos. Por ejemplo, una comida suele contener aproximadamente 2 gramos de sal. Hay muchas recetas en internet sobre cómo reducir la sal en las comidas, así que puedes consultarlas. La verdad es que lo ideal sería poder preparar siempre comidas bajas en sal solo para uno mismo. Pero siendo realistas, cuando uno está ocupado o tiene que cocinar para la familia, no es fácil hacer platos diferentes solo para uno mismo con menos sal. Yo no podría hacerlo. Por eso, lo que yo recomiendo es una forma de comer que sea flexible. Por ejemplo, puedes comer el mismo plato principal que tu familia, pero en vez de repetir, puedes complementar con guarniciones, sopas o platillos hervidos bajos en sal. El punto es que, al hacer pequeños cambios en estos acompañamientos, puedes reducir la cantidad total de sal en tu comida. Por ejemplo, si el plato principal es pescado a la parrilla, la cantidad de sal es de aproximadamente 1.5 gramos. Así que, si el resto de la comida solo tiene entre 0 y 0.5 gramos de sal, puedes mantener el total en 2 gramos por comida. Pero si le agregas una sopa de miso, ahí ya tienes entre 1 y 2 gramos más de sal, y la cantidad total de sal aumenta rápidamente. Lo mismo pasa con los platillos hervidos. Incluso con solo 3 rebanadas de tacuán, puedes sumar entre 1 y 1.3 gramos de sal. Por eso, cuando como fuera y me dan una comida preparada, trato de tener cuidado con estos detalles.
Trata de limitar la sopa de miso a no más de una vez al día, y lo mismo con los encurtidos, solo una vez al día. No te apresures y tómalo con calma. En su lugar, intenta tomar té caliente o agregar algas en vez de encurtidos. Y usa sabores ácidos en vez de sal para disfrutar tus comidas. El plato principal no siempre tiene que ser el mismo para toda la familia, así es como lo recomiendo. Además, los aderezos para ensaladas pueden tener más sal de lo que piensas, así que trata de usar aceite de oliva y vinagre en vez de los aderezos comunes para disfrutar sin tanta sal. Si puedes adoptar este tipo de métodos, naturalmente podrás reducir tu consumo de sal. Se dice que consumir demasiada sal puede aumentar la presión arterial. Tener la presión arterial alta es considerado malo para los riñones. Los riñones en realidad son un conjunto de vasos sanguíneos. Cuando la presión dentro de los vasos sanguíneos es alta, se piensa que los riñones tienen que trabajar más, lo cual no es bueno. Se dice que la presión arterial es uno de los factores más importantes, y como expliqué antes, la función renal disminuye gradualmente con los años. Sin embargo, actualmente, de cada 100 personas, más de la mitad tienen la presión arterial por encima de 140 y después de 5 u 8 años, su tasa de filtración glomerular puede bajar a la mitad o menos, lo que puede llevar a un deterioro significativo si no se controla. Por eso, para quienes tienen problemas renales, la presión arterial es muy importante. Por favor, también vean el video sobre la hipertensión desde el resumen. Ahora, lo siguiente que quiero enfatizar es cómo fortalecer los riñones. La alimentación también es importante, pero si sigues una dieta equivocada, puedes empeorar tu salud. Quiero que eviten ese tipo de situaciones. De hecho, hay pacientes que, al creer información incorrecta y seguir esas dietas, terminan dañando la función de sus riñones y su salud general. Por eso, aquí voy a explicar 2 errores comunes sobre la alimentación. El primer error es tomar demasiada agua. Los riñones son un conjunto de vasos sanguíneos y al filtrar la sangre producen orina como si fueran un filtro de café. Se dice que si tomas mucha agua, como si el filtro de café no se tapara, puedes proteger la función de los riñones, pero eso no es necesariamente cierto. Suena convincente, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de información que parece buena para los oídos. No hay datos que demuestren que beber mucha agua protege la función renal o reduce el riesgo de muerte. Es un error común. Beber demasiada agua puede reducir los niveles de un mineral llamado sodio en el cuerpo, lo que en el peor de los casos puede causar trastornos de conciencia e incluso la muerte. Entonces, ¿cuánta agua deberíamos consumir? Cuando la función renal está deteriorada, reunimos a pacientes en etapa 3 y 4. En estudios de observación se ha dicho que las personas que consumen aproximadamente entre 1 litro y 1,5 litros de agua al día tienen menos probabilidades de que su función renal empeore en el futuro. Además, hay estudios que muestran que quienes consumen menos de 1 litro tienen un mayor riesgo de que su función renal se deteriore, por lo que es importante consumir suficiente agua. Entonces, creo que consumir entre 1 litro y 1,5 litros es lo ideal. Esto también aplica para personas sanas en general. Tomar entre 1 litro y 1,5 litros al día es algo normal, así que en cuanto al agua es algo a lo que deberíamos prestar especial atención. No es necesario tomar más de lo necesario, ya que tanto la deshidratación como el golpe de calor son riesgos, pero también lo es el exceso de agua, así que procuremos consumir una cantidad razonable y normal. Si la función renal ya estaba deteriorada antes de que se notara en los análisis, puede que ya se haya producido daño, así que incluso tomando solo la cantidad habitual de agua, puede haber personas que se vean afectadas. En esos casos, asegúrate de consultar con tu médico principal y ajusta la cantidad de agua que tomas según lo que sea adecuado para ti. Vivimos en una sociedad llena de información y hay mucha información circulando. Hay información útil, pero también hay información incorrecta. No te dejes llevar por información equivocada y evita arrepentirte después. En la Universidad Médica de YouTube, los médicos actuales transmiten información basada en datos de manera fácil de entender. Si crees que puede ser útil como referencia, por favor, suscríbete al canal si te parece bien. Es un placer, pero eso es incorrecto. La segunda opción en cuanto a hábitos alimenticios es restringir las calorías de manera estricta. Creo que muchos de ustedes han escuchado que es mejor restringir el potasio para mantener una buena función renal. Sin embargo, la conclusión es la siguiente. El potasio no debe restringirse en exceso, pero tampoco debe consumirse en exceso. No existe una cantidad diaria estándar que debas seguir estrictamente. Así lo indican también las guías clínicas. Para quienes tienen la función renal disminuida,
Realízate análisis de sangre. El valor de potasio debe estar entre 4 y 5,5. Por eso, consulta con tu médico o nutriólogo y sigue sus indicaciones. Además, el nivel de potasio puede variar fácilmente dependiendo de la función renal, factores genéticos o incluso los medicamentos que tomas habitualmente. Así que el valor de potasio puede subir o bajar fácilmente. Hay muchos videos que presentan el potasio como algo malo para los riñones, pero incluso en pacientes con problemas renales, consumir potasio no necesariamente aumenta el riesgo de deterioro renal ni acelera el daño, según algunos estudios. Así que no te preocupes solo por eso. Consumir potasio también ayuda a bajar la presión arterial, reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares y aumenta la densidad ósea, entre otros beneficios comprobados. Como puedes ver en esta imagen, la relación entre el potasio y la tasa de mortalidad tiene forma de curva en U. Si el nivel es demasiado bajo, el riesgo aumenta, y si es demasiado alto, también aumenta el riesgo. ¿Por qué sucede esto? Las personas con problemas renales deben limitar el consumo de potasio. Generalmente se dice que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero el potasio es un mineral muy beneficioso. Sin embargo, cuando los riñones no funcionan bien, eliminar el potasio se vuelve difícil, y sin saberlo, el potasio se acumula en el cuerpo, lo que aumenta el riesgo de causar trastornos. Así es, si los resultados de los análisis de sangre están bien controlados, algunas personas evitan en exceso las verduras y las frutas solo para no consumir potasio. No es necesario evitarlo por completo. De hecho, consumir potasio de manera adecuada es importante para mantener la función renal a largo plazo. Así que, a partir de aquí, quiero hablar sobre algunos consejos para reducir la ingesta de potasio. Pero estos consejos solo deben ser practicados por quienes realmente tienen niveles altos de potasio en los análisis de sangre y han sido advertidos por su médico para que tengan cuidado con su dieta. Las formas recomendadas para eliminar eficazmente el potasio son las siguientes. Por ejemplo, los jugos de verduras, jugos de frutas, así como el café instantáneo y los productos procesados que contienen estos ingredientes también contienen potasio. Esto significa que el potasio se elimina de estos productos. Como mencioné antes, las frutas y verduras ayudan a mantener la función renal. También son nutrientes muy importantes. Por eso, en lugar de reducir el consumo de verduras y frutas para controlar el potasio, recomiendo limitar la ingesta de jugos procesados, café instantáneo, café con leche y jaleas de frutas, ya que estos productos contienen potasio añadido. Así será más efectivo. En cuanto a eliminar el potasio y comer verduras, simplemente hervirlas en agua solo reduce el potasio entre un 20% y un 50%. Incluso si solo hierves las verduras o las dejas en remojo en agua antes de comerlas, puedes reducir el potasio en un 10%. Por favor, inténtalo. En resumen, para fortalecer los riñones hay 4 métodos dietéticos importantes, y uno de ellos es prestar atención a la sal, evitar el café, reducir los alimentos procesados y controlar la ingesta de fósforo. Además, como 2 métodos dietéticos incorrectos, mencioné beber demasiada agua y controlar el consumo de potasio. Además de la alimentación, para mantener los riñones sanos, pensé que no había ningún truco especial. Permítanme presentarles una excepción. Eso es el sueño. De hecho, tener un sueño de calidad es importante. Hay investigaciones que muestran que hay una relación entre mantener el corazón y el páncreas sanos y el buen sueño. Cuando seleccionaron 4 estudios de alta calidad sobre enfermedades renales y el sueño, de entre 1500 estudios relacionados con el sueño, encontraron que dormir entre 6 y 8 horas es ideal. Se descubrió que el riesgo de progresión de la enfermedad renal y el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas disminuyen. Además, también hay otros beneficios. Dormir entre 7 y 8 horas es importante. En el futuro, el riesgo de que los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro se obstruyan se reduce en un 38%. También hay resultados que muestran que el riesgo disminuye, así que para mantener el páncreas sano y vivir una vida saludable, la alimentación es importante, pero también debemos asegurarnos de dormir bien. Se dice que dormir entre 7 y 8 horas es lo más efectivo. Hasta ahora les he presentado formas de fortalecer el páncreas, pero ¿qué tal si también ponen atención a su alimentación? De hecho, incluso ustedes que están escuchando esto, aunque pienses que estás bien, en realidad es posible que tus riñones ya estén empezando a doler o que el daño esté avanzando. No te confíes solo porque tus análisis de sangre salieron normales. Por eso, en la segunda parte, explicaré cómo notar rápidamente las señales de auxilio de tus riñones y qué hacer al respecto. Como mencioné antes, la función renal se mide observando el valor de la tasa de filtración glomerular. Incluso si este valor baja de 100 a 64, muchas personas no presentan síntomas y no se dan cuenta de que algo anda mal. Así que, aunque los riñones tengan solo un 60% de su función restante, siguen trabajando duro, esforzándose al máximo. El riñón sigue funcionando lo suficiente para eliminar los desechos del cuerpo y mantener una vida saludable.
Sin embargo, una vez que aparecen síntomas evidentes, el daño renal ya está avanzado y, en la mayoría de los casos, la función renal no puede recuperarse. Por eso, cuando la función renal empieza a disminuir, ¿cuáles son los síntomas que aparecen en las primeras etapas? De hecho, empiezan a aparecer síntomas poco a poco. ¿Existen exámenes efectivos que puedan detectar esto antes de que se presenten los síntomas? Me gustaría explicarles sobre eso. Una de las formas más rápidas de notar el daño en el hígado es a través de exámenes médicos. Lamentablemente, mientras el daño hepático no avance mucho, no aparecen síntomas en el cuerpo, así que, aunque el hígado se esté deteriorando, no lo notamos fácilmente. La forma más rápida de darse cuenta es mediante un examen recomendado llamado microalbúmina en orina. Tal vez nunca hayas escuchado de esto, pero es muy importante. Lo explicaré de manera sencilla. Seguramente has escuchado que cuando los riñones se dañan, las proteínas se filtran en la orina. Probablemente hayas escuchado la expresión "la proteína se vuelve positiva en la orina". La principal proteína que se filtra es la albúmina. Cuando los riñones de una persona empiezan a fallar, ¿alguna vez has escuchado que la orina se vuelve espumosa? Así es, se dice que la causa de esa espuma es la proteína. Cuando los riñones empiezan a fallar, en las primeras etapas, la albúmina es la principal proteína que se filtra en la orina. Por eso, se recomienda realizar un examen para medir pequeñas cantidades de albúmina en la orina. Sin embargo, actualmente, en 2023, este examen solo está cubierto por el seguro para personas con diabetes. Esto se debe a que la mayoría de los pacientes con daño renal son personas con diabetes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no todas las personas con daño renal pueden hacerse este examen, pero si te preocupa, puedes consultar con tu médico sobre la posibilidad de realizarlo. En realidad, sobre la medición de microalbúmina no se ha explicado completamente en otros videos, así que quise mencionarlo aquí. Entonces, el segundo método más rápido para detectar problemas en los riñones es mediante análisis de sangre y exámenes médicos. Puede que pienses que solo se trata de exámenes, pero permíteme explicarlo aquí brevemente. No te preocupes, estos exámenes se pueden realizar fácilmente en un chequeo médico común. Aquí hay algo interesante sobre los riñones. ¿Sabías que la función renal puede deteriorarse sin mostrar síntomas? Por ejemplo, supongamos que la función de tus riñones está al 100%. Cuando los riñones empiezan a deteriorarse, su función baja a 90, 80, 70, 60% y así sucesivamente. Por ejemplo, si la función de tus riñones era de 10 y baja a 7. En ese caso, los riñones restantes con esa función de 7 trabajan más duro y compensan, por lo que no aparecen síntomas. Hasta que la parte restante se agote, los riñones se esfuerzan y se ayudan entre sí para compensar. Por eso, aunque nuestros riñones estén un poco dañados, podemos vivir normalmente. Pero como no hay síntomas, a veces se detecta cuando la enfermedad ya ha avanzado. Para evitar que eso suceda, a partir de aquí les explicaré. Los análisis de sangre y de orina son recomendables. ¿Alguna vez se han hecho un examen? En los exámenes médicos hay un apartado llamado proteína en la orina. Como mencioné antes, cuando los riñones se dañan, las proteínas se filtran en la orina, así que si sus riñones están dañados, es más probable que tengan proteína en la orina. Así es como funciona. Al mismo tiempo, hay ciertos valores que se revisan en los análisis de sangre. Se puede saber si está elevado. Uno de los elementos que se revisan en el análisis de sangre es la creatinina sérica. Ese es el primer elemento. El segundo es la creatinina, que a veces aparece como creatinina en los resultados. El valor de creatinina también aumenta. Si te preguntas qué significan estos elementos, en términos simples, normalmente cuando los riñones están sanos, pueden eliminar estas sustancias del cuerpo. Son sustancias que normalmente los riñones eliminan, pero cuando los riñones empiezan a funcionar mal, la urea y la creatinina comienzan a aumentar en el cuerpo. Por eso, si los valores de estos elementos suben en un análisis de sangre, podría ser señal de que los riñones no están funcionando bien. Si después de ver este video te preocupa la salud de tus riñones o quieres revisarlos por si acaso, puedes hacerte un chequeo en una clínica o incluso en algunas farmacias. Intenta buscar en Amazon o Rakuten usando palabras como kit de prueba casero. Así podrás encontrar kits que te permiten hacerte un chequeo de manera sencilla. Recoge tu propia orina y sumerge una tira reactiva en ella. Según el cambio de color, puedes saber si hay proteínas o glucosa presentes. También puedes revisar si hay sangre mezclada en la orina o si hay otras anomalías. Sin embargo, lo más recomendable es acudir a un hospital para una consulta médica. Así que, si no te sientes bien, te recomiendo que intentes hacer ese tipo de pruebas. Ahora, te voy a explicar 3 formas rápidas de notar si tus riñones están funcionando mal. Si la función renal cae por debajo de 90 y 8754, eso ya es bastante bajo. ¿Por qué se hincha el cuerpo? Es porque los riñones eliminan el exceso de agua del cuerpo a través de su función.
Como el cuerpo no puede eliminar el exceso de agua, se hincha. Además, vivimos en la Tierra y estamos bajo la gravedad, ¿verdad? Como estamos siendo jalados de arriba hacia abajo, el líquido se acumula en la parte inferior del cuerpo. Por eso, es común que se hinchen los pies. Hay una manera sencilla de notar la hinchazón en los pies y es la siguiente. Es el método de presionar la espinilla con el dedo. Todos tienen una parte dura en la espinilla, ¿verdad? Presionen la parte dura de la espinilla con la yema del pulgar durante 10 segundos. Después de esos 10 segundos, suelten el pulgar y si en ese momento la piel tarda en volver a su forma original, significa que la hinchazón es grave. Existe la posibilidad de que tengas hinchazón en las piernas. Si notaste algo así, por favor, ten cuidado. Por favor, consulta en el hospital. Pero doctor, si los síntomas aparecen cuando la función renal ya está reducida a un cuarto o un tercio, ¿no es demasiado tarde aunque los notes? Creo que muchas personas piensan así, pero no es así. Es un tema un poco difícil, pero en realidad los riñones son muy importantes. Si la función disminuye lentamente de manera crónica, no se puede recuperar a su estado original, pero si ocurre alguna infección o deshidratación, o si surge alguna enfermedad aguda diferente y los riñones empeoran, es importante recibir el tratamiento adecuado de inmediato. Existe la posibilidad de que la función renal mejore. Por eso, aunque antes se decía que la función de los riñones nunca vuelve a la normalidad, si se detecta a tiempo el momento en que los riñones empiezan a empeorar, básicamente existe la posibilidad de que la función renal se recupere. Así que, si notas cualquier señal de advertencia de tus riñones, aunque sea una sola, es importante que lo tomes en serio. Consulta a un médico lo antes posible. Quiero animarte. Bueno, hasta aquí es el repaso. La forma más rápida de notar el daño en los riñones es, en primer lugar, la albúmina en la orina, aunque sea en pequeñas cantidades. Incluso entre los componentes del análisis de orina, la albúmina es uno de los primeros indicadores que aparece en las etapas iniciales. Por eso, es posible que puedas notar la disminución de la función renal lo más rápido posible. La segunda es que aparece en los análisis de sangre y en los exámenes médicos. La proteína en la orina se vuelve positiva, o en los análisis de sangre aparecen sustancias como la urea. La creatinina empieza a aumentar. Estas pruebas también se pueden hacer en un chequeo de salud. En cuanto a los exámenes, también se venden kits comerciales, así que por favor inténtelo. Y expliqué 3 puntos importantes. Los riñones eliminan el agua, pero si no pueden eliminar el agua, esta se acumula en el cuerpo y causa hinchazón en las piernas. De esta manera, en este canal de YouTube, explico conocimientos de salud importantes desde la perspectiva de un médico en ejercicio, para que todos puedan vivir mejor y apoyar su vida diaria. Antes de que se enfermen, les explico métodos para prevenir enfermedades y reducir los riesgos. Así es. Explico si esos síntomas aparecen, si existe ese riesgo y también las razones detrás de ello. El conocimiento es una herramienta poderosa. Para que no se dejen engañar por información incorrecta, aprendan todo de una sola vez. Eso es lo que deseo. Ahora pasemos a la segunda mitad. La cuarta forma más rápida de notar el mal funcionamiento de los riñones es la anemia. Este síntoma también aparece cuando la función renal disminuye considerablemente, bajando de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 hasta 3 y comienza a manifestarse claramente. Se convierte en un síntoma. Así es. ¿Por qué se produce la anemia? Aquellos que conocen la función de los riñones probablemente ya lo sepan. Los riñones producen algo llamado eritropoyetina. Los riñones emiten la orden para producir sangre liberando una hormona. Cuando los riñones se deterioran y dejan de producirla, se desarrolla anemia. De hecho, es posible identificar si la anemia es de este tipo. Hay un método sencillo, por favor, intenten mirarse debajo del párpado frente a un espejo. Vean esta imagen. En la cuarta foto de abajo, la parte roja debajo del ojo se llama conjuntiva palpebral. Las personas con anemia tienden a tener esta conjuntiva palpebral más pálida. Por favor, observen los dos ojos de abajo. El punto es fijarse si la línea roja debajo del párpado inferior es visible cuando lo bajan. En las dos fotos de abajo no se puede ver claramente la línea roja justo debajo. Esto indica que no hay suficiente sangre roja fluyendo, lo cual es un signo de anemia. No es una prueba definitiva, pero pueden ver cómo en las dos de arriba, justo después de levantar el párpado, parece que no hay esa línea roja. Esto indica que hay anemia. Esto sirve como evidencia. Puede que no sea fácil de notar o distinguir, pero si comparas las fotos del video con las tuyas y piensas que algo no está bien, considera consultar a un médico. Así podrás saber si tienes síntomas relacionados con la anemia. Ahora te explicaré la razón de esto. Cuando te da anemia, significa que no tienes suficiente sangre. Lo que falta en la sangre son los glóbulos rojos, esas células rojas. ¿Y para qué sirven los glóbulos rojos? Nosotros tomamos oxígeno del aire y los glóbulos rojos lo transportan a través de la sangre por todo el cuerpo. Por eso, cuando tienes anemia y te faltan glóbulos rojos, todo tu cuerpo entra en un estado de falta de oxígeno y puedes sentirte muy mal. Últimamente, si has estado sintiendo síntomas como cansancio o debilidad, puede ser porque no tienes suficiente oxígeno y tu cuerpo entra en un estado de hipoxia. Incluso con un poco de movimiento, puedes quedarte sin aliento o sentirte
sentirte incómodo. ¿Te suena familiar? Si lo piensas bien, los síntomas de la anemia pueden ser difíciles de distinguir. Por eso, este es el último punto. El quinto método para notar rápidamente el mal funcionamiento de los riñones es prestar atención a la sensibilidad de todo el cuerpo. Estos síntomas aparecen cuando la función de los riñones ha disminuido considerablemente y empiezan a fallar. Cuando la función de los riñones, que normalmente es de 10, baja a solo 2, esos 2 riñones ya no pueden compensar completamente la función total de los 10. Como repaso, ¿para qué sirven los riñones? Son los órganos que eliminan los desechos viejos del cuerpo. Por eso, cuando los riñones no pueden eliminar las toxinas que se acumulan en el cuerpo, se produce una condición llamada uremia. La uremia ocurre cuando no puedes orinar y las toxinas se acumulan en el cuerpo. Cuando esto sucede, empiezas a sentirte cansado y débil. Además de esa fatiga, también pueden aparecer otros síntomas característicos, como dolor en el cuerpo. Cuando los desechos viejos se acumulan en la piel, en realidad hay algo llamado receptores de prurito en la piel. Cuando las toxinas se acumulan, estos receptores se estimulan y envían señales al cerebro, lo que provoca picazón en todo el cuerpo. Así es como aparece la picazón generalizada. Muchas personas describen la picazón como si la piel estuviera irritada o como si algo estuviera mal en la piel, y esto se debe a esta razón. Además de las toxinas, si el cuerpo no puede eliminar el exceso de agua, también puede causar hinchazón. Si tienes hinchazón en el cuerpo, no es solo agua, sino que el agua se está acumulando en tu cuerpo. Como el intercambio entre los ácidos y el dióxido de carbono no funciona bien, el cuerpo no tiene suficientes ácidos y te sientes mal. Además, si el agua se acumula en el abdomen hay órganos importantes como el intestino delgado y el intestino grueso, que absorben los nutrientes, pero si esto no funciona bien, no puedes absorber los nutrientes. Cuando no puedes absorber los nutrientes, tu apetito disminuye, puedes perder peso y pueden aparecer estos síntomas. Esto es bastante común. Estos son síntomas de la etapa final, así que me gustaría que prestaras atención antes de que aparezcan estos síntomas. 5 formas de notar rápidamente el peligro del hígado. Primero, la albúmina en la sangre. Segundo, el recuento de plaquetas y la creatinina en la sangre. Tercero, que el cuerpo no pueda eliminar el exceso de agua y se hinche. Cuarto, que aparezcan anemia o moretones fácilmente. Quinto, les presenté los síntomas como que el cuerpo no puede eliminar toxinas ni agua, lo que causa hinchazón, malestar y dificultad para respirar. Por último, como un extra, estos síntomas pueden aparecer no solo cuando los riñones están mal, sino también en otras situaciones, pero también ocurren cuando los riñones están dañados. Voy a presentarles 2 síntomas importantes más. Estos síntomas no siempre aparecen solo cuando los riñones están mal, pero si tienes alguno de ellos, hay una alta probabilidad de que haya alguna enfermedad oculta, así que te recomiendo que vayas al hospital para una revisión. Aquí te explico la forma más rápida de notar si tus riñones están mal. El primer síntoma extra es levantarse por la noche para orinar, es decir, tener que ir al baño durante la noche y despertarse por eso. No es porque los riñones están mal y no pueden hacer bien su trabajo, puede que pienses que no tiene nada que ver, pero en realidad en las primeras etapas de problemas renales la cantidad de orina puede aumentar. Ahora te explico la razón. Este síntoma aparece cuando la función renal, que antes estaba bien, empieza a deteriorarse. Así es, ¿a qué me refiero con esto? Cuando la función renal está al 100%, el cuerpo puede eliminar los desechos y minerales innecesarios en esta cantidad de orina. Pero cuando la función renal baja a la mitad, ya no puede hacerlo igual. En ese caso, aunque la cantidad de orina sea la misma, si no hay suficiente potencia, no se puede eliminar todo. Por eso, la cantidad de desechos y minerales en la orina disminuye. Así que no se puede juzgar solo por la cantidad de orina. Si la función renal está baja, los desechos se quedan en el cuerpo y se acumulan. Si no puedes eliminar los desechos y minerales, los riñones se sobrecargan. Por eso, la frecuencia y la cantidad de orina aumentan y puede que te despiertes por la noche para ir al baño. Sin temor a malentendidos, para decirlo de manera simple, cuando la función renal baja de 10 a 5, la orina se vuelve más diluida, o incluso puede que no se produzca. Por eso, el cuerpo trata de compensar aumentando la cantidad de orina diluida para eliminar el exceso de minerales y desechos. Por favor, piénsalo de esa manera. ¿Qué te parece? Cuando entiendes la razón, el cuerpo humano resulta realmente interesante, ¿no crees? También puede deberse a un agrandamiento de la próstata o a una disfunción, así que no pienses que siempre es culpa de los riñones. Por favor, tenlo en cuenta y mantente alerta ante cualquier problema renal. El segundo punto adicional es el aumento de la presión arterial. En realidad es difícil de notar por uno mismo, así que no lo había explicado antes, pero de hecho, los riñones también regulan la presión arterial del cuerpo. ¿Saben cómo se determina la presión arterial? Se determina por la cantidad de sangre que el corazón bombea en cada latido y la resistencia de los vasos sanguíneos. Piensen también en el ancho de los vasos sanguíneos. La cantidad de sangre que el corazón bombea en cada latido está relacionada con la cantidad de sangre que circula dentro de los vasos sanguíneos.
Cuando los riñones no funcionan bien y no pueden eliminar el exceso de agua, como aumenta la cantidad de agua en los vasos sanguíneos, la presión arterial también tiende a subir, ¿verdad? Así que últimamente, aunque no hayas cambiado tus hábitos alimenticios ni tu estilo de vida, si de repente tu presión arterial empieza a subir, puede ser que tus riñones estén funcionando mal. Puede que también sea una señal, ¿no cree?, de que los riñones están empeorando. Como formas de notar rápidamente los problemas, mencioné 5 métodos. El primero fue revisar la orina para detectar pequeñas cantidades de albúmina, y el segundo fue explicar los análisis de sangre. Cuando los riñones se deterioran, la proteína se filtra en la orina, así que la presencia de proteína en la orina se vuelve más común. En los análisis de sangre expliqué que sustancias de desecho como la urea y la creatinina dejan de eliminarse correctamente, por lo que sus niveles en sangre comienzan a aumentar. Luego, como tercer punto, expliqué la hinchazón del cuerpo. Los riñones eliminan el exceso de agua, así que cuando este líquido se acumula en el cuerpo, comienza la hinchazón. Por ejemplo, presiona el empeine de tu pie con el dedo durante 10 segundos y revisa si la marca no desaparece rápidamente. Después, como cuarto punto, expliqué la anemia. Si notas que la línea roja debajo de la conjuntiva de tus ojos se ha desvanecido, también podría ser un signo de anemia. Y como quinto punto, expliqué los síntomas de dificultad para respirar o sensación de falta de aire. Esto puede deberse a que las toxinas de los riñones no se eliminan correctamente, lo que lleva a una intoxicación o a que el exceso de líquido termina acumulándose en los pulmones o el abdomen, causando dificultad para respirar. También expliqué que cuando los productos de desecho se acumulan en la piel puede aparecer dolor en todo el cuerpo. Y finalmente mencioné que no necesariamente todos los síntomas se deben a los riñones, pero cuando los riñones están en mal estado pueden aparecer síntomas inusuales, como despertarse varias veces durante la noche porque la necesidad de orinar aumenta, o que la presión arterial suba repentinamente. ¿Te quedó claro? Esta vez me enfocaré únicamente en los riñones, 4 hábitos alimenticios recomendados y 2 hábitos alimenticios incorrectos. Y además, como un tema extra, les hablé sobre el sueño. Y en la segunda parte, expliqué sobre exámenes efectivos y síntomas iniciales para detectar señales de los riñones. Por favor, todos intenten hacerlo. Hábitos alimenticios. Así me lo dijo el doctor. Aprendí mucho con este video. Si quieren, compártanlo en los comentarios. Pienso que es para todos ustedes. Así que ya sea el botón de me gusta o el de no me gusta, está bien, si pueden valorar este video. Les servirá como referencia en el futuro. Y en este mundo lleno de información, pueden confiar en esto. Creo que es importante tener una fuente de información confiable. Si les gusta, por favor, suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos. Eso me haría muy feliz. Entonces nos vemos en el próximo video. Soy yo del Departamento de Medicina Integrativa y de parte de los pacientes. Cómo vivir joven desde los 70 es el libro más vendido en Amazon en la categoría de salud en las 4 regiones y fue seleccionado como el mejor. Mientras trabajo como médico general, he reunido los métodos de vida y salud importantes que he aprendido de mis pacientes. Es un libro que recomiendo para quienes, como yo, quieren vivir sanos de esta manera. Está teniendo muy buenas críticas y ventas, así que por favor échale un vistazo.